Bien, bueno, ¿están viendo? Bien. La diapositiva, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, el seminario de hoy es cardiopatía isquémica y es un cierre, una continuidad de lo que vieron con la profe Casarini el martes, que era circulación coronaria, ¿sí? Y anatomía coronaria, pero básicamente circulación coronaria. En este caso lo que vamos a ver es los eventos, o uno de los eventos fundamentales que ocurre cuando hay una alteración de esa circulación coronaria, que es la cardiopatía isquémica como enfermedad. Así como la semana pasada, el martes se vio lo que era regulación de la presión arterial y el viernes se vio hipertensión arterial como enfermedad o evento cuando hay un desequilibrio en esa regulación de la presión arterial en forma homogénea. Bueno, acá también vimos circulación coronaria y hoy vamos a ver cardiopatía isquémica como principal evento de enfermedad cuando hay una alteración de la misma. ¿Sí? Entonces definimos como a la enfermedad coronaria como esa enfermedad en donde podemos decir que va a surgir a partir de que se genera un desbalance entre la demanda de oxígeno y la oferta del mismo que pueden aportar las arterias coronarias, ¿sí? Los principales determinantes de ese consumo de oxígeno o de la demanda son la contracción o el inotropismo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado ventricular. Y por el otro lado, con respecto a la oferta, obviamente tiene que ver o se relaciona con lo que es la permeabilidad y la dilatación coronaria, o sea, la posibilidad de las arterias coronarias de ofrecer un flujo sanguíneo adecuado para hacer frente a esta demanda, ¿sí? Cuando se genera un desequilibrio en esta balanza en equilibrio, es donde podemos generar o podemos inferir que estamos frente a una enfermedad coronaria y determinar que podemos llegar a tener una cardiopatía isquémica, ¿sí? Recordemos que el corazón recibe aproximadamente el 5% del gasto cardíaco en reposo en cada ciclo cardíaco. Esto es un repasito también, así no tan amplio como lo vieron el martes, pero para repasar lo que es la circulación coronaria, lo más importante, recordemos que tenemos dos arterias coronarias principales, que es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, que nace del seno aórtico izquierdo, ¿sí? La arteria coronaria derecha, que nace del seno coronario derecho y de la aorta ascendente, ¿sí? Y después la división de la coronaria izquierda en su rama circunfleja externa y su rama descendente anterior izquierda. Y recordemos que las arterias coronarias principales, principalmente estas ramas más grandes, se van a apoyar en la superficie del corazón y las más pequeñas son las que van a penetrar desde la superficie hacia la masa muscular cardíaca, ¿sí? Y son las que van a dar irrigación al músculo cardíaco global, ¿sí? Y en esa irrigación coronaria, también a modo de repaso, recordemos que la arteria coronaria derecha y sus ramas van a irrigar principalmente la aurícula derecha y la mayor parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular y en un 60% al nódulo sinoauricular y en un 80% de los casos el nódulo aurículo-ventricular. En cambio, la arteria coronaria izquierda, ¿sí?, va a irrigar obviamente la mayor parte del ventrículo izquierdo, a toda la aurícula izquierda, parte del ventrículo derecho, los dos tercios anteriores del tabique interventricular, ¿sí?, generalmente incluyendo el haz auriculoventricular de conducción, y al nódulo sinoauricular en el 40% de los casos, ¿sí? En un 60% está dado por ramas de la coronaria derecha y en un 40% de los casos por ramas de la coronaria izquierda. Una cosa importante que es importante repasar y que lo vieron seguramente el martes es cómo se condiciona el flujo coronario
en el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Y este flujo sanguíneo de los capilares coronarios del músculo ventricular izquierdo va a descender hasta un valor muy bajo o bastante bajo durante la sístole, como ven acá en la gráfica, ¿sí? En esta curva, el flujo sanguíneo coronario en el gráfico, en las abscisas, eh, perdón, en las ordenadas, en las abscisas están sístole y diástole, cómo baja el flujo sanguíneo coronario con la sístole, y esto se debe a la compresión de los vasos sanguíneos intramusculares por el músculo ventricular izquierdo que se está contrayendo, ¿sí? Durante la sístole. Y durante la diástole, el músculo cardíaco y principalmente el ventricular izquierdo que estamos graficando en este momento, se relaja y, y la sangre ya fluye más rápidamente durante la misma, ¿sí? Entonces podemos concluir que el ventrículo izquierdo se va a irrigar fundamentalmente durante la diástole, ¿sí? Y en cambio, el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares coronarios del ventrículo derecho también van a sufrir cambios fásicos como en el ventrículo izquierdo, pero estos no tienen la intensidad que tiene en el ventrículo izquierdo, ¿sí? La fuerza de contracción del ventrículo derecho es mucho menor, recuerden que maneja presiones mucho menores que la del músculo ventricular izquierdo. Entonces, estos cambios son parciales y al contrario, digamos, del ventrículo izquierdo, que son intensos, por lo cual la irrigación o el flujo coronario en ventrículo derecho ocurre tanto en sístole como en diástole, principalmente en diástole, pero también ocurre en sístole a diferencia del ventrículo izquierdo. Y una característica de este flujo coronario, o en realidad sí, de este flujo coronario, lo dan lo que es la circulación o las diferentes arterias, ¿sí? Y sus ramas que penetran, como dijimos anteriormente, en la masa muscular ventricular. Y tenemos las arterias epicárdicas, ¿sí? Que van a dar estas ramas que son las arterias intramurales que van a penetrar casi hasta el endocardio, se dirigen al endocardio, ¿sí? Eh, las arterias, estas epicárdicas coronarias, eh, van a estar obviamente en la superficie externa y van a nutrir la mayor parte del músculo, ¿sí? Eh, Generalmente hay una pequeña porción que puede quedar por debajo del subendocardio, a las cuales no llegan estas ramas intramurales, y esa parte del endocardio o del tejido subendocárdico puede recibir oxígeno y nutrientes por difusión, ¿sí? Difusión directamente de la cavidad ventricular, por un proceso de difusión, y también por una microvascularización que es el plexo subendocárdico. Este plexo subendocárdico, una de las funciones que tiene es proteger o proveer circulación a esta parte del endocardio cuando se genera la sístole ventricular izquierda, en donde se genera compresión de estas arterias intramurales y en donde el flujo, obviamente en sus porciones más profundas, cerca del endotelio, va a ir disminuyendo o disminuye en forma importante, ¿sí? El flujo sanguíneo en la sístole disminuye el flujo de manera importante. Entonces, este sector del endocardio, el subendocardio, está irrigado por este plexo subendocárdico que compensa un poco esa disminución del flujo y también por un mecanismo de difusión de oxígeno y nutrientes directamente desde la cavidad ventricular izquierda. Y ahora, bueno, cuando hablamos de enfermedad coronaria propiamente dicha, no podemos dejar de lado o no podemos no analizar los factores de riesgo que pueda tener una persona que lo lleva a tener una enfermedad coronaria, ¿sí? Como concepto general, una enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica no se va a presentar en pacientes que no tengan un factor de riesgo asociado para enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza los factores de riesgo cardiovasculares, los podemos dividir en factores de riesgo mayores y factores de riesgo condicionantes, y también podemos hacer una clasificación en factores de riesgo que no son modificables y factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo mayores para enfermedad coronaria y no modificables
están la edad y el sexo, obviamente mayores de 55, 60 años, tanto en hombre como en mujer. El hombre y el sexo masculino tiene mayor predisposición a la enfermedad coronaria y los antecedentes personales y familiares de enfermedad cardiovascular son factores de riesgo importantes y mayores y no modificables. Nosotros no podemos modificar nuestros antecedentes y no podemos modificar nuestra edad y sexo, obviamente, ¿sí? En cambio, hay otros factores de riesgos mayores que entran dentro de los modificables y que son a los cuales tenemos que apuntar como prevención primaria y desde edad temprana y trabajar en el paciente en estos aspectos de enfermedades que constituyen factores de riesgo, ¿no? Eh, Obviamente consejos breves y siempre un, un consejo para la deshabituación tabáquica, detectar y tratar correctamente la hipertensión arterial. Obviamente, si el paciente tiene diabetes y dislipemia, lograr un buen control metabólico de estas enfermedades, ¿sí? Y después hay otros factores de riesgo, también modificables, pero que ya no son mayores, sino condicionantes, como es la obesidad abdominal, el sedentarismo, un colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que le decimos nosotros menos de 40, ¿sí? Este colesterol bueno, no sé si han escuchado, que hablan de colesterol bueno, colesterol malo. Bueno, el colesterol HDL es un colesterol de alta densidad que se denomina colesterol bueno porque mientras más alto esté, es un colesterol protector, ¿sí? En cambio, el colesterol LDL, ¿sí? Es el que define, digamos, la dislipidemia de un paciente junto con los triglicéridos, pero principalmente el colesterol LDL y su elevación, ¿sí?, progresiva, o sus niveles muy elevados, es un factor de riesgo mayor, importante y que requiere muchas veces tratamiento farmacológico para controlarlo, ¿sí? Entonces, enfermedad coronaria nos obliga a pensar un paciente que tiene factores de riesgo, ¿sí? Y siempre que estamos frente a un paciente con enfermedad coronaria, tenemos que indagar sobre los mismos, ¿sí?, que están en este cuadrito. Un dato epidemiológico por ahí importante y que tiene que ver, bueno, qué prevalencia tiene la enfermedad coronaria. ¿Es una enfermedad frecuente o no tan frecuente? Bueno, es altamente frecuente, es una enfermedad que ha aumentado en los últimos tiempos debido a factores que tienen que ver, bueno, con el tabaquismo y con el aumento a partir de los cambios sociales, digamos, y socioculturales, el sedentarismo y la obesidad, ¿no? La epidemia o la pandemia de diabetes que tenemos. Entonces, todos estos son factores que han ido aumentando en las poblaciones, ¿sí? Lo que hacen que obviamente aumenten como factores de riesgo y aumenten los riesgos de una persona tener enfermedad coronaria. Hoy se estima que en los Estados Unidos el 35% aproximadamente de las personas mayores de 65 años van a fallecer por enfermedad coronaria. Entonces, una enfermedad altamente prevalente y de alta morbimortalidad, ¿sí? Y todos estos factores que estamos analizando y que decimos que son condicionantes para la enfermedad coronaria, ¿cómo es que actúan? ¿Qué es lo que generan para generar la enfermedad coronaria? Bueno, favorecen este proceso, ¿sí? La aterosclerosis de las arterias coronarias. Obviamente cuando uno tiene, acá estamos viendo cardiopatía isquémica y vamos a ver puntualmente la aterosclerosis de la arteria coronaria. Pero estos procesos ateroscleróticos, cuando las tenemos en las arterias coronarias, vamos a inferir que no solamente los tenemos en las coronarias, y los vamos a tener en el resto del árbol arterial, ¿sí? Sería muy inocente pensar que un paciente con cardiopatía isquémica y aterosclerosis coronaria no va a tener aterosclerosis en las arterias renales, en las arterias de los miembros inferiores, en las carótidas, y por eso muchas veces los pacientes con enfermedad coronaria tienen también otros síntomas relacionados con obstrucciones arteriales en otros sectores. Y por ejemplo tienen lo que se llama claudicación intermitente, ¿sí? En la obstrucción de las arterias de los miembros inferiores. ¿Sí? Este proceso de obstrucción paulatina de las arterias hace que el flujo sanguíneo vaya disminuyendo, entonces se genera esto que les acabo de decir, claudicación intermitente. Cuando los pacientes hacen un esfuerzo o caminan, llega un punto que la oferta de flujo para
cubrir las demandas de oxígeno que tiene el músculo esquelético, en este caso, que es por el ejercicio, no alcanzan. Y entonces, ¿cómo se manifiesta ese desequilibrio o esa alteración de desequilibrio? A partir del dolor. Es muy similar al dolor de la cardiopatía isquémica, como vamos a ver más adelante. Bueno, todo este proceso aterosclerótico tiene un proceso que se desarrolla a lo largo de los años. ¿Sí? Esto no es un proceso que va a ocurrir de la noche a la mañana. Generalmente la suma de todos estos factores de riesgo que vimos anteriormente van a condicionar a que se empiece a generar este proceso. ¿Sí? La aterosclerosis coronaria, en edades tempranas se van a acumular las partículas de LDL, de ese colesterol malo que yo les decía, ¿sí? Se va a acumular primero en las paredes de los vasos. Estas partículas de colesterol son oxidadas y son captadas por macrófagos que se transforman, los macrófagos llenos de colesterol LDL se denominan células espumosas, y después estas células espumosas liberan sustancias que atraen otros elementos como células musculares lisas, lo que va formando o constituye lo que es la placa aterosclerótica que consta de un núcleo central, ¿sí? Pero básicamente de una cápsula fibrosa. Y este proceso es progresivo, ¿no? La placa va aumentando de tamaño y va obstruyendo parcialmente o paulatinamente la luz, ¿sí? Con el tiempo, la placa crece y puede obstruir en forma significativa o total la arteria y puede llegar entonces a producir el evento coronario agudo. Generalmente, los eventos coronarios agudos, los infartos agudos del miocardio, se generan por una afectación, que estaríamos en este nivel, una placa importante, ¿sí? Con obstrucción de la luz en un porcentaje importante, pero para que se genere la obstrucción completa o total, se tiene que o producir o se produce lo que se denomina un accidente de placa. El accidente de placa es una erosión de esta placa de colesterol que está, digamos, a nivel endotelial. Eso genera una alteración del endotelio y desencadena los procesos que vimos de hemostasia. Entonces hay agregación plaquetaria, formación de trombo blanco, por factores de la coagulación, pum, se forma el trombo rojo, la oclusión arterial completa y el desarrollo de la enfermedad coronaria aguda o el infarto agudo de miocardio. Un lugar muy frecuente en las coronarias de desarrollo de las placas ateroscleróticas generalmente son los primeros centímetros de las arterias coronarias mayores. Es por eso que cuando uno tiene un paciente con enfermedad coronaria, quizás habrán escuchado, tienen obstruidas con un gran porcentaje de obstrucción o obstruidas totalmente las ramas principales de la coronaria derecha o de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Su rama, o sea, la arteria circunfleja o la descendente anterior. Obviamente, el proceso aterosclerótico involucra todas las arterias, pero en general comienza y es más relevante en las arterias de gran tamaño, ¿sí? Cuando esta aterosclerosis va estenosando lentamente las arterias coronarias en un periodo, como dijimos, de muchos años y no en forma brusca, se pueden desarrollar, y de hecho se desarrollan lo que se llaman vasos colaterales o circulación colateral coronaria, ¿sí? Al mismo tiempo o paralelamente a que a que la aterosclerosis empieza a ser cada vez más intensa. Entonces, esta circulación colateral coronaria lo que hace es compensar el déficit de flujo que está teniendo algunas arterias o algunos sectores arteriales que empiezan a tener una disminución del mismo por una obstrucción crónica y lenta de sus ramas principales. ¿Sí? Si yo tengo un proceso aterosclerótico en esta arteria, vamos a suponer, y que esto es progresivo, ¿sí? No hay una obstrucción brusca, entonces el organismo o las arterias coronarias, digamos, de otras ramas arteriales, en forma fisiológica empiezan a compensar este déficit, ¿sí? Generando más ramas y circulación colateral para darle flujo a este sector que está insuficientemente irrigado porque no le está llegando suficientemente flujo sanguíneo porque aquí hay un porcentaje de la luz arterial que está obstruido. Cuando muchos pacientes tienen una aterosclerosis de muy lenta progresión,
en los años y eso le permite generar mucha circulación colateral. Y por ahí estos pacientes nunca desarrollan un evento agudo, ¿sí? Porque nunca se les genera una obstrucción arterial completa. Entonces tienen todas obstrucciones parciales, generalmente a veces mayor del 80 al 90%, pero que han permitido y se han instalado tan lentamente que ha permitido desarrollar una circulación colateral, ¿sí? Que mantiene el flujo, ¿sí? En condiciones basales. Ahora, se produce una obstrucción total de una rama importante o aumenta el requerimiento de oxígeno, por ejemplo, esos pacientes se exponen a un esfuerzo, ahí sí ya desarrollan la isquemia, porque por más circulación colateral que sea, estas son arterias muy pequeñas, ¿sí? Que no alcanzan o no, pueden aportar menos de la mitad del flujo necesario para mantener la mayor parte del músculo cardíaco en forma vital, ¿no? Lo mantienen quizás a expensa de pacientes cuando están sedentarios y sin ningún esfuerzo, ¿sí? Pero son pacientes que ante el mínimo esfuerzo empiezan a desarrollar síntomas porque no alcanza esa circulación colateral a dar respuesta a la demanda con oferta de flujo sanguíneo. No sé si me expliqué más o menos bien, se entendió lo que quise decir. Sí, Espero que sí. profe, se entendió. Bien, Sí, sí, perfecto, entendido. Sí, perfecto. profe, sí. Bueno, gracias. Bueno, y ya, bueno, ahora vamos directamente o vamos a empezar a analizar lo que es el síndrome coronario agudo. Y este término es utilizado para describir una serie de afecciones que están asociados a una reducción súbita al flujo sanguíneo cardíaco, ¿sí? Como les dije anteriormente, esa reducción súbita al flujo sanguíneo cardíaco habitualmente se da en un paciente con una enfermedad o una estenosis coronaria previa de larga data, de instalación lenta, que por un accidente de placas que dijimos nosotros, que dijimos recién, se genera una formación de un trombo y una oclusión total. Entonces, en esto, cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo, tiene una serie de síntomas y signos que son bastante característicos, o por lo menos que nos hacen sospechar, con alto grado de sospecha en realidad, de que puede estar cursando un síndrome coronario agudo, ¿sí? Eh, Generalmente el síntoma cardinal es el dolor torácico o lo que se denomina angina de pecho, ¿sí? A veces es definido como dolor, pero a veces también como un malestar no muy bien definido. A veces lo definen como una presión, ¿sí? Es muy característico la descripción como si tuviera un pie de elefante apretándome en el pecho. A veces es más que opresión, es ardor. Tiene diferentes características. La característica principal del dolor torácico, lo más común, por decirlo de alguna manera, es una sensación de opresión, ¿sí? A nivel torácico central, ¿sí? Fíjense cómo el paciente este manifiesta su dolor llevándose el puño de la mano a la zona central del tórax, ¿sí? A nivel esternal. No lo localiza a nivel izquierdo, donde uno habitualmente tiende a localizar el corazón, ¿sí? Esa es la característica que tiene el dolor retroesternal, decimos nosotros, ¿sí? Y generalmente es así, lo marca con el puño. Cuando un paciente a veces relata un dolor torácico, que a veces los dolores torácicos anteriores asustan a la gente, ¿no? Obviamente, mucha gente se asusta cuando tiene dolores de cabeza. Chicos, mire, acá estoy teniendo un problema que me está diciendo exactamente lo mismo que hoy. Me dice que la reunión va a finalizar dentro de 5 minutos para todos los participantes. La verdad que no entiendo qué es lo que va a pasar, espero que no ocurra, así que bueno, lo que yo voy a seguir, si veo que se corta, vuelvo a entrar y volvemos a entrar y seguimos en donde hayamos quedado, ¿les parece? Yo voy a seguir hasta que se corte, ¿sí? Me están Dale, escuchando dale. hasta ahora, ¿no? Bien, Dale, perfecto. profe, dale. Entonces, lo que le decía, a veces cuando el paciente describe un dolor torácico en forma muy puntual y a veces lo señala con el dedo índice, eso aleja la posibilidad de que sea un dolor coronario, ¿sí? Así a grandes rasgos. Pero un paciente que describe un dolor de esta característica, como manifiesta la fotito, es un dolor bastante característico. También, bueno, estos dolores a veces tienen una irradiación, o sea, no solo duele el pecho, sino que puede irradiar y doler la mandíbula, el cuello, el brazo izquierdo. A veces se irradia hacia la zona abdominal y puede dar síntomas como náuseas o malestar abdominal. Disnea, sensación de disnea también, ¿sí? Sensación de inquietud, aprehensión. Y obviamente digamos, la progresión o digamos,
la culminación de este evento va a depender de qué rama esté afectada, ¿no? Obviamente, si las ramas principales son las que se obstruyen, el sector de miocardio que va a quedar sin irrigación va a ser importante y ahí el evento coronario va a adquirir una, va a representar un evento muy importante, ¿sí? Y probablemente hasta fatal. Entonces, cuando tenemos un síndrome coronario, nosotros podemos tener, el evento principal del síndrome coronario agudo es el que culmina en el infarto agudo de miocardio. Y antes de llegar al infarto agudo de miocardio, nosotros podemos tener una zona de isquemia, por ahí isquemia pequeña, de una arteria no muy grande, que tiene buena circulación colateral, y a veces esos miocitos quedan no funcionantes, pero en forma temporal, pero con el tiempo reciben una nutrición adecuada de las colaterales y pueden volver a ser funcionantes y a seguir apoyando la contracción muscular. Ahora, cuando la zona de isquemia y la superficie afectada por la isquemia es extensa, parte de las fibras musculares del centro, como figuran acá, van a terminar muriendo y estas fibras muertas van a ser reemplazadas con el tiempo por tejido fibroso. Generalmente esta alteración o estas fibras muertas que se generan en la zona central de zonas de isquemia importante es cuando pasan un tiempo que es crítico de más de 3 horas, en donde no se recompone el flujo coronario y es el tiempo, digamos, de vitalidad de la célula miocárdica. Pasada 3 horas sin recomposición del flujo coronario, la zona que fue privada de circulación y de oxígeno, eh, digamos, muere y es transformada en tejido fibroso. Esto es para anticiparlo, para darle un pantallazo. Electrocardiograma lo van a ver en seminarios en la semana que viene, tengo entendido. Pero para que sepan que eh, cada, o, cada sector del miocardio que pueda estar afectado dependiendo de la arteria o rama arterial que pueda estar obstruido, va a dar una representación electrocardiográfica en diferentes derivaciones, ¿sí? Entonces, ejemplo, esto lo van a tener, si yo tengo un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, ¿cómo defino el síndrome coronario agudo? Bueno, si vamos a ponerlo como un caso clínico. Viene un paciente que tiene factores de riesgo, porque como está el señor de la fotito, que es una persona mayor, seguramente de 55 o 60 años, que tiene factores de riesgo y ya los conocemos porque es hipertenso, porque es fumador, porque tiene colesterol elevado y viene a la guardia con un relato de dolor opresivo, precordial, que se le irradia al cuello, al brazo, que tiene sudoración fría. Tengo sospecha clínica con factores de riesgo. Primero que hacemos en este paciente, obviamente, va a la guardia, lo recostamos y ¿qué es lo que le hacemos? Un electrocardiograma. Y entonces, si el paciente está cursando